Giambattista Vico. Fue un abogado y filósofo de la historia napolitano. Fue notable por su concepto de verdad como resultado del hacer, verum ipsum factum, y su obra más importante es La Ciencia Nueva, publicada por vez primera en 1725 y que luego tuvo una serie de ampliaciones y reestructuraciones hasta el año de su muerte en 1744. La gran originalidad del pensamiento de Giambattista Vico ha sido valorada en el siglo XX merced a Benedetto Croce, Isaac Berlin y a María Zambrano. Realmente se han escrito tesis doctorales, estudios e investigaciones sobre la obra de Vico, investigaciones muy importantes, incluso vinculadas con la filosofía de Bueno, con el materialismo filosófico, como por ejemplo pues una tesis doctoral que hay de Secundino, por ejemplo. En cuanto a la biografía, a pesar de su origen humilde, que era hijo de un librero, estudió la carrera de Derecho y fue profesor de retórica durante más de 40 años. Había aspirado a una cátedra de jurisprudencia, la más prestigiosa, pero se debió limitar a la docencia de retórica, que suponía estipendios más reducidos y que Vico complementó durante años ofreciendo también clases o lecciones particulares. Contribuyó de manera notable a su formación el rol de preceptor en casa del Marqués de Roca en el castillo de Batola in Cliento, papel que cumplió desde 1689 a 1695, lo que le dio acceso a una imponente biblioteca de su huésped en la que se encontraban obras, por ejemplo, de Agustín de Hipona, de Ficino, de Pico de la Mirandola, inclusive de Giovanni Botero, Jan Bodin, que eran teóricos del derecho natural, y también, por supuesto, de Tácito. De su actividad como docente provienen, por ejemplo, las 6 oraciones inaugurales escritas para la apertura de los años académicos que corrieron desde 1699 a 1707. Por otra parte, en su autobiografía, publicada en 1725, Vico cita como fuente inspiradora de su Ciencia Nueva la metafísica emanada o surgida de las ideas platónicas, el realismo del historiador Tácito, el método inductivo de Francis Bacon y también la influencia del jurista Hugo Grocio en lo atinente a las relaciones entre filosofía y filología. Diríamos que él se dedicó especialmente a la historia y bueno, su obra pues ha tenido mucha repercusión tanto pues en los siglos XVIII como el XIX, el XX y también el XXI. El propósito manifiesto de sus obras es poner en relación el mundo ideal con el real, poniendo en línea la filosofía que se ocupa de la verdad con la filología que se ocupa de la certeza como método histórico y documental en lo que concierne a la investigación de la génesis ideal del mundo civil, del mundo social, del mundo ciudadano, podríamos decir. Se propuso además formular los principios del método histórico basándolos en 3 premisas principales. La primera consiste en decir que determinados periodos históricos tienen características semejantes entre sí, aunque varíen los detalles. La segunda premisa establece que existe un orden en los ciclos históricos, según Vico. Existe la fuerza bruta, la fuerza heroica, la justicia, la originalidad deslumbrante, la reflexión destructiva, la opulencia, el abandono y el despilfarro. Y la tercera premisa es que la historia no se repite, no son ciclos cerrados, más bien existe una espiral creciente que crea nuevos elementos. A veces se ha dicho que la obra o las obras, los libros de Vico son especialmente farragosos, que a veces son dispersos, que mezcla demasiadas cuestiones y tal, pero realmente era su forma de escribir y ha hecho aportaciones increíblemente valiosas tanto a la filosofía como a la historia, etcétera, a la política, etcétera. Sus tesis, además, sobre la distinta evolución de los periodos históricos, influyeron en las obras, por ejemplo, de Montesquieu, de Augusto Comte y también de Karl Marx. En cuanto a su producción filosófica, pues sus obras principales son Principios de la filosofía de la historia, su obra más importante, Principios de ciencia nueva, o Principios de ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones, y luego también tiene otras obras como De Nostri Temporis Studiorum Ratione, publicada en Nápoles en 1708, De Antiquissima Italorum Sapientias Linguae Latina Originibus Eruenda Libri 3 de Nápoles de 1710, Instituciones Oratorias de 1711, Prima Risposta de 1711, Seconda Risposta de 1712, De Rebus Gestis Antoni Carafaei,
de Universe Iuris uno principio ad fine uno, de Constantia Jurisprudentis, etc. Realmente el punto de partida de la filosofía de Vico es la cuestión de la verdad, que para Descartes era ofrecida al hombre dentro del ámbito de las ideas claras y distintas que le resultaban evidentes. Vico se ha de oponer con firmeza a esta concepción racionalista que a su manera de ver se desentiende de la creatividad que constituye la facultad más característicamente humana o más propiamente humana. Así, según su célebre afirmación, verum et factum reciprocantur seum convertuntur, esto es lo verdadero y el hecho se convierten el uno en el otro y coinciden. Es este, por tanto, el principio de la filosofía de Vico, el que establece el nexo entre la verdad y la producción, según el cual la única verdad que puede ser conocida radica en los resultados de la acción creadora de la producción. Pero por esto, además, solamente Dios conoce la totalidad del mundo, según Vico, en cuanto lo crea continuamente, al hombre solo le está reservado el puesto más humilde de demiurgo de la historia y artífice de su propio destino, siendo la historia y su vida los únicos objetos posibles de su conocimiento en tanto son productos suyos. Del mismo modo, también sostiene Vico que el otro campo en que se puede alcanzar la verdad es el de la matemática, de la cual en cierto sentido también es productor de símbolos y de cálculos matemáticos, de resultados matemáticos, etc. En cuanto a su visión de la historia, se puede decir que toda su doctrina, la doctrina de Vico y todos sus puntos de vista giran en torno al conocimiento de la historia y giran también como en oposición al cartesianismo y a la concepción de su tiempo que hacía de la física la ciencia paradigmática. Su enfoque, según el cual el hombre puede conocer en propiedad lo que es producto de su hacer, pero no entendida, pues realmente establece él mismo que solo Dios, que lo ha hecho todo, puede tener una comprensión total de todo. Y la misma naturaleza para él es obra divina que puede ser pensada pero no entendida del todo, en cierto sentido. Y las cosas que el hombre hace son la matemática y la historia, y ambas son el orden en el que el conocimiento humano puede moverse en propiedad. En cuanto a la influencia de sus obras, pues está claro que la influencia de Vico es muy amplia. El pensar de Vico es un pensamiento que solo fue reconocido mucho después de su vida, pero también es verdad que se anticipó al espíritu del romanticismo. Por ejemplo, la concepción de Vico presenta mayores semejanzas con las posiciones de Fichte y Schelling, y aún más con la visión circular que es propia de las filosofías orientales, según las cuales en la historia no se verifica un auténtico progreso, sino por el contrario un retorno de los ciclos siempre iguales. Esto es algo característico de la filosofía vickiana, por ejemplo.